¿Cómo poner jueces en lo que escuchamos, en lo que vemos, en lo que hablamos? Es justamente de lo que habla la porción del control de nosotros mismos. Esta porción, que es de Deuteronomio capítulo 16 al capítulo 21, se llama Shoftim, jueces, porque se habla de la institución de los jueces, del liderazgo, de la organización del pueblo, de las leyes. También va a hablar aquí de las descripciones de las ciudades de refugio. Y aparte de las ciudades de refugio, también va a hablar sobre ese curioso caso de qué se debe hacer cuando se encuentra un cadáver, una persona muerta en medio de dos ciudades, cómo se debería resolver el asunto. Entonces es una porción, si lo vemos de forma muy habitual, es simplemente una porción que habla de organización, de un estado, de las leyes, de las órdenes que pueden haber. Pero mucho más allá nos está hablando de cómo debemos gobernarnos nosotros mismos. Sabemos que todo es un fractal. Nosotros somos ese reflejo de la naturaleza, ese reflejo de Dios, y por lo tanto también cada persona es el reflejo de su nación, de todo lo que está a su alrededor. Y esta porción precisamente incluye este tipo de cosas, ¿sí? Este tipo de nociones de qué debemos hacer, de cómo debemos actuar, de dónde estamos colocando esos jueces, de qué estamos haciendo con nosotros. Y pues digamos que el caso más curioso es este de qué podemos hacer, si la culpa es del otro o la culpa es mía. ¿Cómo podríamos ver de quién era la culpa de ese homicidio o ese asesinato que se ve ahí puntualmente en la porción? Y lo que dice es que medían las distancias entre las ciudades y determinaban cuál ciudad estaba más cercana, y los jueces tenían que decir una frase que yo recomiendo mucho cuando te mudas, cuando vas a alguna casa nueva, cuando estás en un lugar por más de 7 días, y es decir, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto ese mal. Expía al pueblo de Israel, que ese mal no caiga sobre nosotros. Es lo que dicen los jueces ahí en Deuteronomio 21, y es porque cuando tú vas a un lugar, cuando tú vas a un nuevo sitio, tú no sabes qué pasó en ese lugar, ¿sí? Y debes no ser influenciado por el lugar, sino que el lugar sea influenciado por ti. Y es lo mismo que el Mesías le dice a sus discípulos cuando dicen: cuando entren a una ciudad, cuando entren a una casa, saluden la casa. Si esa casa merece su paz, cuando ustedes se vayan, la paz quedará en ese lugar, pero si no, pues simplemente se retirará con ustedes. Y es una forma en la que realmente podemos decir de quién es una culpa o no, y si estamos en un lugar que está contaminado por una energía negativa, simplemente decir: yo no participé en eso, yo no lo vi, Señor, no cuentes ese pecado, que esa consecuencia negativa no quede sobre nuestras vidas. Y así entendemos que nada, ni en ningún lugar donde estemos vamos a tener una influencia negativa de ese lugar. Entonces por eso se saludan las casas, por eso se ora cuando se habita en un lugar por más de 7 días, si es que vas a un hotel por más de ese tiempo, si alquilas, no sé, 15 días un Airbnb o cosas así. Y es que este tema de poder organizar y tener los jueces y saber de lo que tenemos es porque hay varias puertas en nosotros, ¿sí? Los ojos, por donde entra lo que miramos, los oídos, cuidar de lo que estamos escuchando, lo que olemos. Hay una parte donde dice que no podemos disfrutar del olor de una comida que no sea kosher, que no nos dejemos guiar solamente por el tema del olfato, de lo que hablamos. Y esa responsabilidad del hombre no solamente está en los sentidos, sino en el tacto, qué tocamos, a dónde vamos, hacia dónde nos movemos, qué permitimos que influya en nosotros, ¿sí? Si lo hablamos en física, realmente no tocamos nada porque ningún objeto se toca, solamente se repele en su magnetismo. Pero realmente, ¿qué está influyendo en nosotros? ¿Qué permitimos nosotros tocar o qué permitimos que nos toque? ¿Sí? Ya sea en ver escenas que no edifican o hablar cosas que realmente no van a tener ningún propósito de luz. Y es justo eso lo que debemos ver acá, que debemos estar limpios. Y esa novia sin mancha ni arruga es precisamente también esa novia o ese pueblo, esa iglesia, esos seguidores o estos seres humanos que cuidan de cómo actúan todos los días, ¿sí? Por eso esa ilusión de que el personaje elevado y de santidad es una persona que está apartada, que no toca nada y que está por allí en otro lugar. Pero no se trata de aislarnos como los monjes, porque, como lo dice el Mesías, estamos en el mundo, no somos del mundo, pero pida al Eterno, al Padre, que nos guarde del mal. Y es ahí donde debemos nosotros mismos ser jueces y colocar jueces en lo que decimos, para que lo que hablemos no nos cause mal, para que estando en el mundo lo que escuchemos no nos afecte, no nos haga sentir emociones equivocadas como rencor, odio, lo que vemos en redes sociales, todo ese cortisol que puede llegar a generar una noticia que nos es contraria a nuestras ideologías, o ver algo que nos parece una injusticia. Todo eso debemos nosotros guardar de cómo estamos haciendo las cosas y asumir esa responsabilidad, ¿sabes?
porque la responsabilidad no solamente depende del entorno, sino de cómo yo reacciono con ese entorno. Y es ahí donde nosotros estamos colocando jueces, pero también estamos colocando luz en el mundo, porque el momento en que nosotros empecemos a rectificarnos nosotros, eso va a terminar siendo una luz que va a impactar a los demás. Nuevamente, que tú impactes el entorno, no que el entorno te impacte a ti. Que tú llenes de luz el entorno y no que la oscuridad del entorno opaque tu luz. Es exactamente lo mismo que pasa en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, donde dice que la semilla cayó o en el camino, o entre piedras, o entre espinos que la ahogaba. Pero ¿qué pasa cuando tú has cuidado tu tierra, has cuidado tus puertas y eres una buena tierra? Pues simplemente esas buenas palabras van a dar un buen fruto. Entonces no permitamos que el mundo nos ahogue, no permitamos que la acusación de unos contra otros nos polaricen a nosotros mismos, sino más bien tratemos de ser luz, tratemos de ayudar, tratemos de aportar, tratemos de que este mundo sea lleno de luz y mejores, siendo cada uno juez de sí mismo, no como un tema anárquico donde simplemente no estoy en ningún gobierno o cosas así, no. Lo que estoy diciendo es que vale más el hombre que se gobierna a sí mismo, que gana ese dominio propio, que el que gana una ciudad. Así que esta porción habla justamente de eso. Pongamos jueces y seamos jueces de nosotros mismos para que en todo lo que hagamos no solamente procuremos hacer lo bueno, sino que nos esforcemos a que siempre hagamos lo bueno, para que este mundo sea muchísimo, muchísimo mejor, lleno de luz y de solidaridad. Shalom a todos.